Soy Francisco Hernández Delgado, cronista oficial de Teguise y en la actualidad presidente de los cronistas oficiales de Canarias. Bueno, nacimos allá en julio del 47 y pues, vivimos como una familia normal en los pueblos, pues, jugando con los chiquillos. Y nosotros tuvimos, los que hemos nacido en Teguise, tuvimos la suerte de estar bajo la enseñanza, antes de ir a la escuela, de las hermanas Manuela y Esperanza Espínola. Y allí aprendíamos a leer y a escribir. Y cuando íbamos a la escuela, pues ya teníamos todos esos conocimientos, ahí aprendimos, nos enseñaba las normas del urbanismo, cómo teníamos que comportarnos con las personas mayores, y sobre todo aprendimos el teatro. O sea que hace 65 años, pues ella ya nos dio el primer sainete, que se llamaba Don Floro, de los hermanos Álvarez Quintero. Y desde esa época hasta la actualidad, pues seguimos todavía haciendo alguna obrita de teatro cada año. Hemos hecho unas 280 y pico representaciones de teatro. Luego, en cuanto al deporte, bueno, aquí la única actividad deportiva que había era el fútbol, y allí empezamos a jugar, primero en el equipo de Acción Católica y luego ya en el equipo del Club Deportivo de Teguise, donde estuvimos unos 20 años, hasta que después me dijeron que me retirara. Yo no tenía ganas de retirar, pero me quitaron ya, seguramente porque no era muy bueno. Y entonces me dediqué a correr, me gustaba mucho correr, y participé en los 5 primeros cross que se hicieron en Lanzarote, que atravesábamos la calle Real por ahí y subíamos la montaña de San Bartolomé y regresábamos otra vez a Recife. Quedé campeón en los 3 primeros cross de Lanzarote, en los 10 kilómetros. Y se nos invitó, recibimos una invitación para fichar con un club de atletismo de segunda división nacional en Las Palmas. Pero claro, teníamos unos negocios que llevaba el negocio, entonces me tuve que hacer cargo del negocio y no podíamos estar para atrás y para adelante. Hasta esa época estuvimos en relación con el deporte de Teguise. No solo fui jugador, sino fui también miembro de la directiva, e incluso en una época pues fui presidente del Club Deportivo Teguise. Siempre estuvimos ayudando a la directiva del Club Deportivo Teguise, e incluso participamos también en los juegos de balonmano, que también tuve en un par de partidos, pero siempre está relacionado con el deporte en el sentido ligado al Club Deportivo Teguise. En este edificio fue donde, porque el club estaba dedicado, o sea, era como una actividad deportiva de la Sociedad Deportiva Cultural de Teguise, y en el 31 de diciembre de 68 se trasladó el club de aquí, desde este edificio, a la Sociedad Deportivo Cultural, y allí estuvimos ligados con el fútbol. Luego después ya se creó el club dentro del estadio del Club Deportivo Teguise, pero siempre he pertenecido de alguna manera al deporte mientras he podido. Luego después lo más deporte que hacemos es caminar, y eso sí, caminamos todas las noches, cerca de las 10 de la noche, y no porque haya bueno o mal clima a las de la noche, sino que es una hora que no te encuentras con nadie, por lo menos pues caminar tranquilo, uno saludar a la gente, si no te para, te preguntan, y en vez de caminar parece que estás haciendo recorrido periodístico. Junto con Márquez, pues recopilamos toda aquella documentación que había de la historia del Club Deportivo Teguise, y publicamos primero la historia del club. O sea, el club se inicia en 1924 desde la Sociedad Guanapay, porque tenía como actividad la actividad deportiva a través del fútbol, y después tenía la actividad musical, pues potenciando bailes dentro de la sociedad. En esa época ya se jugaba delante de Santo Domingo, luego después en La Mareta, hasta que por fin se hizo el campo de los Molinos. Luego después no solo recopilamos el deporte a nivel de Teguise, sino incluso a nivel de Lanzarote, y volvimos después a publicar la historia del fútbol en Lanzarote junto con
con el amigo Márquez, y se hizo una gran exposición dentro del convento de San Francisco con unas 480 fotografías que hablaban de toda la historia del fútbol en nuestra isla. El hecho de estar activo, ¿no? de ir a entrenar, de levantarnos temprano, de estar por la noche cuando teníamos el trabajo, pues íbamos incluso pues por la noche a practicar deporte, y eso nos ha ayudado físicamente y hasta mentalmente, por lo menos no estaba metido en otras ocasiones no menos importantes, pero por lo menos que a mí no me iba y me gustaba hacer el deporte y estar ligado con el deporte. Eso, y luego después a la afición de investigar la historia, costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, pues son los dos caminos que me han marcado mi vida en cuanto a actividad. Actualmente tenemos ya el cuarto lleno de papeles de toda la historia de nuestro pueblo y de nuestra isla, más lo que hemos recopilado, y el hecho de que se nos haya nombrado presidente de los cronistas canarios, pues multiplica por 2 o por 3 la actividad que teníamos, ¿no? La relación, hay que ir a otra isla, estar en contacto con los demás cronistas, preparar las actividades propias de un presidente. Ya tenemos prevista una entrevista con el gobierno canario para conseguir ayuda, ya que la idea ahora es esa revista, el libro que se publicaba de crónicas de Canarias, hacerlo de forma digital. Pues para eso necesitamos una ayuda económica, para eso la entrevista con el gobierno canario. También tenemos previsto una entrevista con el presidente de Vinter, porque la mayoría de los cronistas somos personas jubiladas, no cobramos, los cronistas no cobran. Y claro, como no cobran, no tenemos que mantener todo a base de una pequeña cuota, y entonces para que por lo menos una vez al año, pues que Vinter nos pueda trasladar gratuitamente a las 2 asambleas que se hacen, ¿no? Y aparte de eso, pues los demás ayuntamientos, ya en concreto el Ayuntamiento de San Bartolomé, nos encargó para que fuéramos parte del expediente que se ha iniciado para nombrar cronistas al compañero Pepe, y ahí participamos. Estamos en contacto también con el Ayuntamiento de Tía, que seguramente dentro de muy poco va a tener un cronista, y con el Ayuntamiento de Daría quedamos en hacer un par de entrevistas, que seguro que va a salir otro cronista de este municipio. Del deporte, por supuesto, muchas anécdotas. Recuerdo en un partido que jugábamos en el antiguo campo de fútbol del cementerio, jugando con el Marítima fue, y me recuerdo que yo jugaba de portero, siempre he jugado de portero. Nos mandan un tiro allá y me acuerdo que me di con el codo cerca de la escuadra, porque estaba liviano en esa época, y cogí el balón, pero cuando llegué abajo me pegué un taponazo, solté el balón y se metió en la puerta. Y la gente aplaudiendo porque había parado, cuando se dieron cuenta que algo me echaron unos silbidos que casi me matan. El atletismo es otra anécdota. En los primeros cross en Lanzarote no se habían hecho cross, entonces salíamos, recuerdo, desde el Instituto Viejo y atravesábamos la calle Real. Claro, íbamos con pantalón corto, en alpargatas y eso, corriendo por allí, y la gente te miraba medio extrañado. Pues la primer cross, digo, voy a esperar si viene alguien, porque la gente se dio cuenta que era un cross, y cuando aparecieron 2 eché a correr otra vez. Y seguimos a subir hasta subir la montaña Mina, y luego bajar hacia abajo para regresar nuevamente al instituto. Cross hice los 5 primeros, los 3 primeros quedé campeones, ya en el otro ya no, porque ya estaba, no que tuviera menos preparado, sino que había unos jóvenes que corrían mucho mejor que yo. Yo era corredor de fondo, o sea, mantenía un ritmo y aguantaba los 10 kilómetros corriendo. Pero no, ya a la larga ya me sentía un poco, tenía que aflojar porque me dolían casi siempre, sobre todo las rodillas. Uno se siente orgulloso de lo que hace, no por hacerlo, sino por recibir el agradecimiento de los que te leen, de los que hablan. Yo creo que eso es el mejor pago que puede hacer un escritor o cualquier aficionado a cualquier actividad, es saber que lo que se hace tiene un destino y que ese destino te lo agradece. Esa es la mejor pago que se puede tener en la vida.